Y bueno, estamos hablando igual de casi de 193 conflictos sociales los que tenemos ahora mismo. ¿Cómo un nuevo gobierno con estas características puede controlarlos o no? ¿Dónde está el meollo de la situación? ¿Cómo está usted, Raúl? Buenas noches, un gusto verlo. Lo mismo digo, Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, lo primero, su opinión con respecto a este punto en particular de las Bambas. Bueno, tú bien lo has dicho, el presidente del Consejo de Ministros lo que ha logrado es una tregua de 60 días. Y lo que dicen por lo menos los reportes periodísticos es que espera en esos 60 días resolver el problema. Vamos a ver si lo consigue. Porque este conflicto, ustedes, tus televidentes y tú mismo saben que es de larga data. En el año 2019 ya hubo un corte del corredor vial en esa misma zona donde ha ido el presidente del Consejo de Ministros hoy día. Ahí se hizo el acuerdo de hacer asfaltado económico de esa carretera para el cambio de gobierno. Claro, en ese momento, en 2019, nadie sabía que íbamos a tener pandemia a partir de marzo del 2020, que íbamos a tener vacancia en el segundo semestre. Y probablemente además el Ministerio de Transportes ha tenido problemas en el saneamiento de los terrenos a lo largo de la vía, pero la única solución para resolver el problema que los comuneros plantean es asfaltar la vía con asfalto económico. Y bueno, ¿es posible entonces el asfalto de esta vía? ¿Cuánto tiempo podría tomar? Es una operación que me imagino no debe ser nada sencilla. Ya sabemos pues todo el tema del traslado y las quejas de los comuneros sobre lo que en principio debió ser un mineroducto que no se dio, etcétera. Exactamente. ¿Qué tan factible es entonces realizar este asfaltado? La solución definitiva, sin ninguna duda, es un mineroducto. Pero un mineroducto entre los estudios, porque esa solución se abandonó en determinado momento, un mineroducto entre los estudios y la ejecución va a tardar 4, 5, 6 años. Entre tanto, la gente tiene que seguir conviviendo con una carretera firmada. Eso no es posible. Por eso, un asfalto definitivo, el expediente técnico del Ministerio de Transporte lo está haciendo hace bastante tiempo, con apoyo de la propia empresa. Y eso entre que se termina, pasa los requisitos del sistema de inversión pública y se ejecuta, 4 o 5 años. Entonces, por eso le dijimos a las comunidades, pavimentación económica se puede hacer en un año y medio. Eso se comprometió el que era ministro de Transportes en ese momento, el señor Trujillo. Y hasta que yo estuve en la PSM hemos estado detrás del asunto, pero como te digo, nadie contaba con pandemia y vacancia, pero ahora yo creo que el nuevo gobierno debería renovar ese compromiso y comprometerse a ponerle pavimento económico en un año y medio. Esa vía, según los cálculos que se hicieron en ese momento, costaba 6 veces menos que el pavimento definitivo y sobre todo se hace en mucho menor tiempo. No podemos obligar a esas comunidades a que convivan con una carretera que produce polvo, ruido y vibraciones. Pero tampoco podemos detener la operación minera porque representa un ingreso muy importante para financiar otras políticas públicas. Entonces, lamentablemente, estamos en una situación en que todos tenemos que poner de nuestra parte y lo primero es ofrecerle a las comunidades una solución rápida para la pavimentación de esa vía y reducir el polvo por el tránsito de los camiones. Sin duda. Usted lo acaba de alguna manera de tocar, o sea, el aparato, ¿no? La infraestructura para controlar los conflictos en el Perú también ha sido víctima de alguna manera de la inestabilidad política de los últimos años. Cuando se esperaba, tener, digamos, un cuerpo de profesionales un poco más afiatado, llegaba todo lo que usted acaba de describir, una renuncia, luego una vacancia, y bueno, ahora estamos en la situación en la que estamos, con mucha controversia en torno a este nuevo gabinete. Hay, de todas maneras, quienes desde la otra orilla dicen, oigan, en medio de los problemas no se está entendiendo que este puede ser un gabinete que ayude de repente a resolver algunos de estos conflictos sociales. ¿Cómo observa usted esa parte del aparato público que por supuesto está muy ligada a la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Qué le está faltando? ¿Por dónde debería ir el acento? A ver, cuando yo estaba en el viceministerio, lo que tratamos de dejar unos lineamientos para la gobernanza territorial, que era
una manera de poder entender el diálogo en el territorio, sobre todo alrededor de proyectos extractivos. Lamentablemente el día a día nos ganó, yo tuve que retirarme y eso se quedó ahí trunco. En las siguientes gestiones han tratado de plantear, ya con la pandemia, unos lineamientos para la gestión del diálogo social por medios virtuales, como estamos obligados a hacerlo ahora muchas veces, pero eso no resuelve el problema de fondo, Enrique. El problema de fondo es que tenemos que encontrar una nueva manera de relacionar a empresas privadas y Estado con las comunidades territoriales donde operan empresas extractivas. No podemos pedirle a la gente que acepta una convivencia a largo plazo con la minería o con los hidrocarburos o con la propia agroexportación si la gente no ve beneficios para la mejora de su calidad de vida. Todos sabemos que esas actividades económicas coexisten con áreas rurales donde hay grandes déficits de servicios públicos y grandes déficits de oportunidades económicas. Entonces tenemos que construir alianzas territoriales entre las empresas, las comunidades y el Estado para que esas comunidades vean en plazos relativamente razonables mejoras concretas en su calidad de vida. Eso es lo que está en juego en el corredor minero del sur, está en juego en la sierra de Moquegua y Tacna, está en juego en el sur de Cajamarca, en el Loreto petrolero y en muchas otras zonas extractivas del Perú. Entonces, yo lo que le diría a este gobierno entrante, con los compromisos y las expectativas que ha desatado el señor presidente de la República, es que de una vez aproveche el discurso que planteó y la oferta que planteó para proponer una nueva política nacional de relacionamiento en el territorio entre industrias extractivas, comunidades territoriales y el Estado siempre presente, que esa fue la premisa que tratamos de adoptar durante mi periodo con los 3 premier que me tocó apoyar o colaborar. Entonces, el Estado no puede salirse de esa discusión y el Estado tiene que actuar como un articulador entre empresas y comunidades a las que en la política anterior se les dejó solos, que resuelvan sus problemas solos. Y eso no tiene salida porque los intereses de las empresas y de las comunidades no siempre son convergentes. Entonces yo creo que ahí hay un desafío para construir estrategias de desarrollo territorial efectivas. Hicimos un primer ensayo en Loreto con lo que se llamó el plan de cierre de brechas. Creo que hay que hacer con urgencia algo parecido en el corredor vial sur y las empresas van a tener que comprometerse en el desarrollo de esos territorios y el Estado en sus 3 niveles de gobierno va a tener que acompañar el esfuerzo porque si no las comunidades no van a dejar de protestar porque quieren participar en la riqueza que ellos entienden sale de sus tierras, aunque los recursos naturales sean de todos los peruanos. Pero ahí hay un problema, digamos, de origen, porque se señala mucho, Raúl, que el tema del canon, por ejemplo, y este es el discurso usual de las empresas, ¿no? Y de algunos gremios, ¿no? O sea, el tema del canon, que se han dado miles de millones de soles, y o no se ha invertido bien, o hay demasiada discrecionalidad para gobiernos regionales y subnacionales, y sobre todo, que se pensó precisamente el canon como un factor que mejore la situación de las comunidades adyacentes y por razones políticas el canon no se reparte como se debería. Es decir, vas a las capitales de las provincias, te concentras donde puede haber mayor cantidad de población por fines electorales, etcétera, y se da esta suerte de distorsión. ¿Habría que cambiar el modelo de canon? ¿Esto pasa por modificar el modelo de canon o pasa por otro tipo de situaciones en la cual sencillamente el Estado toma una actitud mucho más deliberada para mejorar la situación de las comunidades en cuestión? A ver, el canon acaba de cumplir 20 años, la ley del canon, en el mes pasado de julio. Y es obvio que no ha cumplido sus promesas. Es verdad, como dices tú, en el origen las empresas extractivas pensaron que el canon era una manera de devolver parte de los recursos de sus impuestos y asegurar que se inviertan en sus lugares y eso mejorar el clima alrededor de las empresas. Y eso no ha pasado, pero no ha pasado por una serie de razones. Hay un problema con el modelo de distribución que concentra enorme cantidad de recursos en los distritos donde están los yacimientos para pequeñas instituciones municipales que no tienen las capacidades de procesar semejante cantidad de recursos. Megantoni, donde se saca el Casa Camisea, recibe 200 millones anuales. San Marcos, donde está Antamina, recibe 150 millones anuales. Y así hay municipios que reciben 80, 100, 60 millones anuales. Pero también hemos cometido otros errores. O sea, desde una perspectiva muy ortodoxa dijimos, el canon, como es temporal y no es sostenible en el largo plazo porque está asociado a recursos finitos, que se dedique solo a inversión en capital físico. Y el capital físico no origina mejores servicios. Entonces,
queremos que el canon solo se dedique a locales de escuelas, pero no podemos invertir en calidad educativa. Solo establecimiento de salud, pero no podemos invertir en acceso a los servicios de salud. Solo en infraestructura de riego, pero no en mejoramiento de capacidades productivas. Entonces yo creo que tenemos que volver a discutir las finalidades del canon para abrir un poco las posibilidades de uso, aunque sea un recurso temporal. Y además no podemos pedir que un municipio que tiene 6, 7, 8, 10 millones de recursos de Foncomún administre con esa plata un fondo de 200, 150 o 120 millones de canon. Probablemente vamos a tener que permitir que una cuota, 5%, 6%, 8% del canon, se pueda gastar en gestionar el fondo. Porque no puedes pedirle a funcionarios que ganan 3.500, 5.000, 6.000 soles que administren recursos de varios cientos de millones de soles. Eso es fomento de corrupción. Entonces permitamos que esos municipios puedan tener mejores funcionarios, mejor pagados, mejor si todavía son compartidos en mancomunidades, mejor todavía si son en el marco de estrategias de desarrollo territorial integrado, para que los recursos del canon colaboren ahí con recursos que las propias empresas privadas puedan poner, no con la lógica de solo de responsabilidad social, sino de cooperación al desarrollo. Por ejemplo, una empresa minera puede ser mucho más hábil para invertir en capacidades productivas de las comunidades locales o el fomento de iniciativas de desarrollo económico que el propio Estado, y el Estado se dedica a los servicios públicos, el sector público en las zonas donde se extraen recursos naturales no renovables. Claro, ahora aquí estamos hablando de un tema, digamos, muy fino, muy quirúrgico, de gestión pública, donde todavía las señales no están claras, ¿no?, por parte de la nueva administración. No están claras, pero deberían comenzar a plantearse esa discusión. Eso es lo que en todo el mundo se llama desarrollo territorial integrado. La comisión que se nombró en el gobierno anterior para discutir el futuro de la ley de minería, que al final votó conclusiones mucho más abiertas que simplemente una reforma de la Ley General de Minería. Una de las cosas que planteó es que había que poner en juego estrategias de desarrollo territorial integrado en esas zonas mineras, porque necesitamos que todos prosperen juntos. O sea, no le podemos pedir a las comunidades, por más que sean comunidades que tienen más oportunidades relativas que otras donde no hay minería, que se contenten con eso, con ser empresas proveedoras o tener empleo en la mina, y más bien lo que tenemos que lograr es construir territorios prósperos. Esa no es una operación de corto plazo y necesita un Estado que sea capaz de adelantarse y pensar que si durante algunos años la economía y el presupuesto de la República van a depender de los impuestos de las actividades primarias, pues invirtamos para que las actividades primarias puedan desarrollarse en un ambiente favorable. Y para eso necesitamos que darle mejor calidad de vida a las comunidades. Mientras diversifiquemos la economía, y una de las maneras de diversificarla es crear oportunidades de desarrollo económico en el área rural para que con innovación muchas empresas puedan prosperar en las articulaciones entre las zonas rurales y las zonas urbanas y se diversifiquen en la economía urbana. Si no trabajamos eso en el mediano plazo, vamos a seguir dependiendo siempre de la minería, pero entre tanto el presupuesto se financia principalmente de actividades primarias. Entonces tenemos que cuidarlas, porque si no las políticas públicas sociales del presidente de la República, sobre las cuales él tanto insistió en la campaña, no va a tener con qué financiarlas. Está bastante Entonces claro. es una cosa que tenemos que en el mediano plazo trabajar en un sentido para poder financiar el largo plazo. Es inevitable y todos tenemos que comprenderlo, pero las comunidades no lo van a aceptar si no ven mejoras en su vida. De acuerdo. Raúl Molina, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias a ti, Enrique. Así es, mucho gusto también. Vamos a una última pausa.